les va? Muy buen día, bienvenidos a esta edición de Hora 7, 7 de la mañana en punto y 7 grados a esta hora en la capital. Había una densa neblina hoy muy temprano que seguramente vieron quienes se levantaron temprano acá en la capital, pero no se engañen, mire que se va a disipar, ya de hecho está en retirada. Y va a haber 26 grados como temperatura máxima hoy, Villauta. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, muy buenos días. Como siempre, comienzo con un dato histórico. Hoy día, en 1925, se creó el Consejo de Educación Física y Moral. Ah, mierda. Ah, mierda. Cuidadito. Oye, bueno, como siempre, comenzamos revisando las principales noticias de lo que ha sucedido en el planeta en las últimas 24 horas. Al-Qaeda confirmó este martes que uno de sus integrantes más importantes, el veterano Abu Yahya al-Libi, murió en el ataque de un avión no tripulado de Estados Unidos a principios de este año. El gobierno norteamericano dijo en junio que había matado a Libi en Pakistán, en uno de los golpes más grandes contra el grupo desde el ataque que mató a Osama Bin Laden en 2011. En más de una ocasión se informó erróneamente que el líder había muerto en un ataque de aviones no tripulados estadounidenses. Sin embargo, fue ese ataque que finalmente terminó con su vida. La ministra de Justicia francesa Christiane Taubira anunció este martes que el proyecto de ley previsto para ser presentado a finales de octubre permitirá a las parejas del mismo sexo casarse y adoptar en un marco legal idéntico al que rige el caso de las parejas heterosexuales. Esta ley, que iba incluida como propuesta en el programa electoral de François Hollande, responde a una exigencia de igualdad entre los franceses, aseguró la ministra de Justicia. Luego del terremoto de la semana pasada, China otra vez es castigada por la naturaleza, porque una nueva jornada de lluvias torrenciales inundó diversos sectores de la provincia de Sichuan, al suroeste del país de Oriente, y causó la muerte de 6 personas. Las lluvias también provocaron inundaciones de hasta 2 metros de alto en el distrito de Daiying y Suining. Vamos a comenzar leyendo los titulares del diario El Mercurio, que te voy a contar, Patricio, que en un día como hoy se fundó El Mercurio de Valparaíso. Vamos a leer, eso sí, los titulares de la versión santiaguina que se distribuye para todo el país. ¿Qué es lo que eligieron ellos para poner en su portada? Ojo, porque carabinero muere baleado en noche del 11, marcada por barricadas y uso de armas de fuego. El cabo primero Cristian Martínez Badilla falleció al ser baleado por encapuchados que encendieron barricadas en Quilicura. Vamos a hablar en profundidad de eso. Bencinas bajarían hasta 17 pesos por litro mañana tras los cambios aprobados por los diputados. Esta es la reforma al CIPCO. Senado acogería hoy las modificaciones que evitarían un alza de hasta 25 pesos por litro. Buena noticia si es así, porque se viene el 18, mucha gente va a viajar. Al menos 20 universidades optan por reducir la ponderación de notas de enseñanza media para incluir el nuevo ranking. La posición de egreso del alumno tendrá un valor fijo del 10% este año. Es decir, vas a competir con tus compañeros por el lugar en el cual saliste. Como un reality. ¿Ah? La educación media va a ser de ahora en adelante. Ganarle a tu compañero, o sea, ahora no le vas a dejar de que te copie. Para tapar. ¿Así? Bueno, vamos a ver la portada de La Tercera para el día de hoy. Suprema denuncia intromisión del gobierno y la Democracia Cristiana impulsa acusación contra ministra Benítez. Máximo Tribunal consideró inaceptables las críticas de la titular de Medio Ambiente. Todo esto por el fallo contra la Central Castilla, que ha generado harta polémica y le comentábamos ayer. Un carabinero muerto y un menor grave en violenta jornada del 11. Hablaremos de esto en profundidad en esta edición de Hora 7. Y ahí está, la derrota de la selección chilena, pierde 3-1 ante Colombia y baja a zona de repechaje. Expulsaron a Gary Medel. Alexis Sánchez sale en la foto, pero no apareció ayer en el estadio. Claramente después vamos a hablar también de la muerte de Sapo Livingstone. Me imagino usted como comentarista deportivo tendrá muchas cosas que decir, por eso lo vamos a dejar para más adelante en el programa. Vamos a saludar ahora a San Antonio. Vamos a leer los titulares de El Centro, de la séptima región. Talca, señor. Talca, disculpen. Delincuentes queman 3 autos en Curicó. Violenta jornada se produjo en el sector Aguas Negras de la ciudad. Uno de los vehículos estaba estacionado en la calle y otros 2 en un taller mecánico. Además se registraron cortes de luz. Ley seca por partido entre Rangers y la Universidad de Chile. Medida se va a aplicar 3 horas antes y 2 horas después del encuentro. Puertas del Estadio Fiscal se abrirán a las 10:30. Es a las 2:30 el partido el sábado. Y controles con alcotés durante las 24 horas en Fiestas Patrias para que usted se organice. ¿Quién va a ser el conductor designado en Fiestas Patrias?
Yo no. El que pierde el cachipún. El que pierde el cachipún. Oiga, respecto de Rangers, Universidad de Chile son los dos líderes del campeonato, así que el partido está que arde. Vamos al sur, vamos a la Araucanía a través de la portada de El Austral. Región acumula 52 denuncias por maltrato escolar este año. 31 de esos casos corresponden a bullying físico o psicológico entre alumnos y 21 al maltrato de un adulto a un escolar. Taxibús usaba cajones de tomates como bases para los asientos. Usuarios de la línea 7 de Temuco quedaron indignados y la empresa anunció sanciones al dueño o chofer. A 68.420 trabajadores beneficiará el feriado largo en la Araucanía. Bueno, vamos con la noticia. Mire, los tragos amargos, maestro, hay que tomarlos de una sola vez. Aquí está lo que sucedió ayer en el Estadio Monumental, la derrota de Chile ante Colombia por 3-1. Ahí estamos viendo el partido que dirigió Víctor Hugo Carrillo de Perú ayer en el Estadio Monumental. Ya había una tarjeta amarilla, ya está metido Medel en un lío. Mira, ese manotazo que tira y que ni siquiera pega de lleno es el que le cuesta la tarjeta roja en el minuto 34. Condiciona, obviamente, porque Chile, además, sin jugar del todo bien, este es un codazo de Chupete, un pequeño codazo que es para zafarse de la marca de Yepes. Y luego Yepes hace harto teatro. Y Chile va a encontrar, digo, sin jugar bien, en esta jugada donde no hay foul y Fernández se aviva, ese es Matías, este derechazo precioso. Minuto 41, gol de Chile. Con Medel en la cancha a lo mejor el equipo se pudo reorganizar, se pudo haber defendido, pudo haber aguantado. No vino además ninguna reacción desde la banca, lo que a mí me parece un error gravísimo. No pasó nada, Chile pese a estar siendo superado desde el minuto 1, con un jugador menos y ganando el partido, no fue capaz de reinventarse, no se reordenó. Yo creo que debió haber pasado línea de 4 ayer, sé que para mucha gente eso es un detalle táctico que no importa, pero Chile ayer debió haberse defendido de mejor manera cuando consiguió esto que estamos viendo reiterado. Un golazo de Fernández era injusto, derechamente injusto. Jugaba mejor Colombia. ¿Te puedo hacer una pregunta, señor Patricio? ¿Fueron soberbios ayer los de La Roja? No me pareció que hayan sido soberbios, me pareció que no. Me pareció básicamente que no hubo reacción. Y en el segundo tiempo ya Colombia entró derechamente a ganar el partido. Creo que lo gana Pekerman, el entrenador, apostando por Cuadrado, por la derecha, un cambio fundamental. Entre que abrió a Jara, mantuvo a Mena preocupado de él. Y este es un jugadorazo, se llama James, no James. James Rodríguez, ese colombiano que mete esa zurda espectacular de tiro libre en el minuto... en el comienzo del segundo tiempo. Luego minuto 73 y pase para este hombre que está en estado de gracia. Radamel Falcao García, goleador de jerarquía mundial. Ya había hecho mucho Claudio Bravo. Mira este pase entre líneas, es perfecto. Él hace la diagonal, la defensa chilena no atina. Hay que trabajar más, muchachos. Hay que aprender a marcar a jugadores de esa categoría. No puede Marco González, está desubicado Vidal, que no es líbero. No sigamos con el verso de que puede jugar de líbero. No es líbero. Y bueno, todos esos hierros se van pagando en el partido. Borghi, ¿qué responsabilidad tiene? Ese es el gol de Teo Gutiérrez en el minuto 76. El último, se cierra ahí el 3-1. Cometió hierros, creo, en esta pasada Borghi. De partida haberse apurado dejando fuera jugadores que le hubieran servido. Ayer, Pepe Rojas, Osvaldo González, Charles Aranguis, en el momento de la expulsión de Medel, eran todos jugadores utilísimos que no están porque, bueno, porque la U en su momento los negó, fue mezquina la U, digamos las cosas como son. Y luego, cuando la U echó pie atrás, Borghi no fue capaz de reconsiderarlo, se apuró, creo que fue un pelito soberbio también. Y bueno, se equivocó. Ayer él no estuvo en la banca, no dirigió al equipo, lo dirigió Jaime Vera. ¿Ya hay que empezar a sacar la calculadora ya o no? No sé, no me vale. Me deprime la calculadora. Me pone mal. Hay que ir a Quito, a una cancha muy difícil, histórica para Chile, y tratar de traer algo, de recuperar. Perfecto. Bueno, Chile hoy día amaneció enojado por este resultado de La Roja, sin embargo hay que ponerse a pensar en el 18. Quienes no hablaron mucho fueron los jugadores de la selección. Sin embargo, el capitán dijo que las posibilidades para llegar al Mundial todavía están intactas.
Chile, jugando un discreto partido y con un jugador menos, no pudo superar a Colombia, cayendo por 3-1. Tras el término del encuentro, los seleccionados reconocieron la superioridad del equipo cafetero. Y ahora se pone un poco más complicado los próximos duelos de las clasificatorias, donde asoman Ecuador y Argentina en octubre. Eso ya está, ahora levantar la cabeza y nada más planificar lo que viene más adelante. Gary está haciendo un excelente partido, era el jugador que rompía el juego colombiano en la mitad de la cancha y después tuvimos que rearmarnos. Tras la expulsión de Gary Medel, el partido se le complicó más a la selección, que demostró tener grandes fallas en la defensa y donde Colombia aprovechó esas falencias de la escuadra nacional. Me parece que ellos hicieron un buen partido y nosotros fuimos cayendo en algunos lapsos del partido en errores que al final ellos aprovecharon muy bien. Mientras tanto, los cafeteros se fueron felices tras obtener una nueva victoria de la mano de Pekerman y sumar 6 puntos en las 2 fechas jugadas en estas clasificatorias. Y el equipo está confiado, a pesar de ir en desventaja el primer tiempo, pienso yo que habíamos hecho mérito. Tras esta derrota, la selección chilena quedó quinta en la tabla general de las clasificatorias con 12 unidades. El próximo duelo de la selección será en el mes de octubre, cuando tenga que viajar de visita a Ecuador y luego recibir como local a Argentina, en partidos importantísimos para seguir en carreras el Mundial de Brasil 2014. Mire, si no se quiere deprimir, piense que Paraguay, que venía de unos ciclos muy exitosos, no da pie con bola y ayer perdió de local ante Venezuela. Para Chile, lo dramático es haber pasado en esta serie de partidos clasificatorios del primero al quinto lugar en la tabla. Ya se lo voy a contar. Veamos las imágenes de los otros partidos registrados en Sudamérica. Ahí está el Estadio Centenario en Montevideo para el duelo de Uruguay y Ecuador, y va a haber sorpresa temprano. Penal y Felipe Caicedo pone en el minuto 7 en ventaja a Ecuador. Será rival de Chile ahora en octubre. En Quito lo espera Ecuador y viene lanzado. Está tercero con 13 puntos Ecuador. Celebra Edison Cavani en el minuto 66 el gol del empate para los uruguayos, que la sufrieron ayer ante Ecuador, que va muy bien encaminado. Ya te doy la tabla completa. Antes vamos a Asunción. Ahí arbitró un chileno, Enrique Oces. Y te contaba lo complicado que está Paraguay, que hoy es el colista en Sudamérica. Gol de José Salomón Rondón para los venezolanos en el minuto 45. Había dudas respecto de la posición del goleador venezolano, pero está habilitado. Y luego el 2-0 del propio Rondón, minuto 67. Ahí está la pelota que queda picando luego de la mala salida del arquero, el rebote en un jugador paraguayo y el gol de Rondón para el triunfo de los venezolanos. Son sextos con 11. Ahí estaba Oces, el árbitro chileno. Y quedaba lo de Lima, Perú, la pasada de Argentina. Ante el equipo que dirige hoy Sergio Marcarián, que se abrazaba, se ponía en ventaja con gol de Carlos Zambrano en el minuto 22. Ahí está el gol reiterado de Zambrano a Argentina, pero hay uno que anduvo muy derecho esta semana. Ahí está, es el Pipita Gonzalo Higuaín. Minuto 37, partido empatado entre Perú y Argentina. Así se quedan, los argentinos son líderes con 14, Colombia y Ecuador tienen 13, luego viene Uruguay con 12, quinto Chile también con 12, sexto Venezuela con 11, Perú 7, Bolivia y Paraguay tienen 4. Bueno, y más profundidad de análisis a las 20 horas en ADN con el señor Patricio Muñoz y su excelente programa de radio. Pero bueno, revisemos otros deportes, lo invito a que veamos la siguiente síntesis deportiva. La UEFA congelará los premios de competiciones europeas del 2012 y 2013 a 23 clubes de Europa, entre ellos al Málaga de Manuel Pellegrini y al Atlético de Madrid, todo esto debido a las deudas con sus funcionarios y jugadores. Todo esto se debe a la investigación que lleva adelante la Cámara de Investigación de la Instancia de Control Financiero de los Clubes de la UEFA.
El Real Madrid, para mantener contento a una de sus estrellas como es Cristiano Ronaldo, que hace unos días reclamó no estar feliz en el club merengue, pretenden renovarle el contrato con una oferta millonaria y la idea es que el portugués se retire del fútbol en el equipo español. Se habla de pagarle 19 millones de dólares anuales para que se quede en el club. El tenista nacional Paul Capdeville asumió su condición de número 1 y líder del equipo chileno de Copa Davis, de cara al duro duelo que enfrentarán por el repechaje ante Italia el próximo fin de semana. Según el tenista nacional, ganando su partido en el dobles puede pasar cualquier cosa, dejando abiertas las chances de Chile de poder ganarle a Italia por la Copa Davis. Bueno, vamos a hablar del día de ayer, el 11 de septiembre, un día que es bastante complicado para nosotros porque, hay que ser honestos, la figura de Allende y la figura de Pinochet nos sigue dividiendo. Es algo que nos sucedió como país y tenemos que avanzar. ¿Cómo podemos avanzar, sobre todo cuando siempre que llega el 11 de septiembre comenzamos a ponernos nerviosos? Bueno, esto fue lo que sucedió el día de ayer. Diversos actos marcaron una nueva conmemoración del 11 de septiembre, fecha en que hace 39 años atrás marcó la división política de todo un país, periodo dictatorial encabezado por el general en jefe del ejército de ese entonces, el fallecido Augusto Pinochet. 1973, año repleto de episodios que jamás se borrarán del inconsciente colectivo, época que cambió a generaciones. Represión, desencanto y mucho dolor fue el martirio que debieron sufrir miles de chilenos que aún no olvidan el recuerdo de sus seres que jamás volvieron a su hogar. Es por esto que diferentes organizaciones de derechos humanos conmemoraron este día con múltiples actos. Ofrendas florales en la puerta de Morón de 80 marcaron el inicio de una jornada cargada de homenajes, puerta que fue construida en el mandato del presidente Pedro Montt y cerrada por Augusto Pinochet, donde circuló por última vez el cuerpo de Salvador Allende. Posteriormente, el tributo a los caídos se trasladó hasta el monumento del fallecido presidente representante de la Unidad Popular. Los discursos marcaron la tónica de este homenaje. Cuando uno conmemora el golpe de Estado, la figura que se levanta grande, fuerte, contra el olvido, que construye historia y futuro es la de Salvador Allende. Salvador Allende, su gesta heroica, Salvador Allende y todas las víctimas de la Unidad Popular que resistieron y ofrendaron su vida por construir un país distinto. Que hay un hecho que ocurrió hace ya 39 años que no debe volver a ocurrir en nuestra patria. Un golpe de Estado, una guerra declarada contra un pueblo desarmado, la aplicación del terrorismo de Estado que dejó miles de víctimas, de muchas de las cuales todavía no se sabe qué ha pasado con ellas, que no hay juicio, etc. Conmemoración que coincide con el cierre de la investigación de la muerte de Salvador Allende, en el que se confirmó el suicidio del exmandatario. Resolución que se tomó luego de exhumar el cadáver del político izquierdista. Hecho relevante que esclarece el panorama, dejando de lado la tesis de posibles involucrados en el deceso de Allende. Fecha significativa para los chilenos, 39 años de divisiones políticas, sucesos que marcaron la historia de un país en el que muchos lloran a todos los combatientes que todavía no se logran encontrar. Una fecha, por cierto, emblemática que da para conversarla, ojalá para conversarla a esta altura con la mayor altura de miras posible. Vamos a preguntarle a Bárbara Antillanca, que como siempre está en el móvil de Hora 7, ¿cuál es el balance que se hace de una noche particularmente agitada, o de una jornada si se quiere, porque la noche del 10 al 11, Bárbara, ya había sido bastante violenta? ¿Cómo estás? Así es, Patricio, José Miguel, ¿cómo están? Muy buenos días. La verdad es que fue una noche bastante intensa, ocurrieron hechos bastante gravísimos. Partamos, por ejemplo, con hechos ocurridos en Estación Central. Recordemos que también hubo hechos ocurridos en Villa Francia, donde algunos sujetos encapuchados salieron hasta las calles de Avenida 5 de Abril. Esto es, recordemos, en la comuna de Estación Central, que se enfrentaron a carabineros con piedras y también con balazos y también algunas bombas molotov. Diversos manifestantes que incluso instalaron barricadas en esta avenida impidiendo el paso de carabineros. Sin embargo, ya lo estamos viendo en pantalla, el hecho más grave ocurrió en la comuna de Quilicura, porque el cabo segundo Cristian Martínez Badilla, de la 49 comisaría de esta misma comuna, repito, falleció luego de que
mientras se encontraba trabajando, haciendo un control en un intento de saqueo en las intersecciones de las calles San Luis con esquina Mata, un sujeto o un grupo de sujetos en realidad que no ha sido identificado hasta el momento, abrió fuego contra este grupo de carabineros, donde este cabo resultó con una herida grave debajo de la axila izquierda mientras se encontraba trabajando en esta población conocida como la población Parinacota de esta misma comuna. Un hecho realmente gravísimo por el cual este carabinero debió ser trasladado rápidamente en un helicóptero hasta el hospital de Carabineros. Sin embargo, de acuerdo a las primeras informaciones, este carabinero, el cabo segundo, ya habría llegado sin signos vitales hasta este centro asistencial. Un hecho, como les decía, realmente gravísimo, por el cual incluso el presidente Sebastián Piñera llegó hasta este hospital de Carabineros junto con el director general de Carabineros. Estuvimos conversando con ellos, escuchemos sus declaraciones. Estaba en su función de patrullaje en un sector y fue atacado por unos delincuentes, por supuesto, que finalmente le impactaron una bala que le ingresó por la región torácica. ¿Estaba con chaleco? Sí, estaba con chaleco antibala, le ingresó por el costado. Falleció en el lugar. ¿No hay detenido? No, en este momento no hay detenido, estamos investigando. Estos hechos lo único que producen es dolor, muerte, destrucción. Y en esta materia yo quiero ratificar una vez más nuestro total y absoluto respaldo a Carabineros de Chile, que cumplen la difícil misión de resguardar el orden público, proteger la vida y la integridad de nuestros compatriotas, proteger la propiedad pública y privada, y que muchas veces, cumpliendo con su deber, tienen que sufrir hechos lamentables como la muerte del cabo segundo Cristian Martínez, un hombre que había dedicado su vida al servicio de Carabineros, que era padre de un niño que tenía apenas 3 semanas y que hoy día queda huérfano de padre. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por identificar a los asesinos del cabo segundo Cristian Martínez. Y vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que en nuestro país la violencia nunca prevalezca. Ahí escuchábamos entonces las declaraciones del presidente Sebastián Piñera refiriéndose a este cabo segundo. Él mismo lo decía, padre de familia, padre de un pequeño lactante de solo 1 mes de nacido, con 6 años de servicio en la institución y que lamentablemente es una de las víctimas, o es la víctima en realidad, después de este 11 de septiembre con diversas manifestaciones e incidentes en diversas comunas de Santiago y con barricadas que fueron instaladas no solo en Villa Francia, sino también en la población Los Hermida, también por ejemplo en Estación Central, donde Carabineros fue violentamente atacado por sujetos y grupos encapuchados que terminaron con una situación tan gravísima como esta. Eso después de esta tensa noche de 11 de septiembre. Pasamos a revisar otra noticia también que es importante consignar, porque anoche una multitienda Johnson que está ubicada en el mall del centro fue víctima de un incendio que destruyó por completo esta multitienda. Al lugar debieron asistir 16 compañías de bomberos. Estamos hablando de algo así de 200 voluntarios que debieron acudir a este siniestro. Según las primeras indagaciones, se habría tratado de un incendio intencional. Sin embargo, Carabineros descartó esta posibilidad, ya que no habían pruebas para poder reafirmar esta hipótesis. Ellos todavía están trabajando incluso en el lugar para poder descartar a ciencia cierta esta hipótesis y además saber qué fue lo que realmente había provocado este incendio. Estuvimos conversando con el personal de Carabineros y también con algunos personal de bomberos. Escuchemos sus declaraciones. Hemos tenido bastante dificultad para poder acceder al foco del incendio debido a la temperatura que hay al interior del local. La situación se encuentra en fase de control por parte del Cuerpo de Bomberos. Todavía hay peligro de propagación al resto de los locales del mall y el peligro también de propagación eventualmente a las instalaciones del convento de Santo Domingo. Este incendio ha afectado a la tienda Johnson y por humo y calor a locales aledaños, pero no hemos tenido la posibilidad de confirmar que otros locales están amenazados. Habían 5 personas, estaba el guardia de seguridad y 4 personas de aseo, los cuales salieron en forma inmediata.
El mall estaba completamente cerrado por la parte exterior por unas persianas metálicas. Personal de bomberos tuvo que cortarlas para poder hacer ingreso, por lo tanto se descarta de plano de que desde afuera había habido algún tipo de artefacto incendiario que se hubiera arrojado y que eso hubiera provocado el incendio. Tenemos entonces las declaraciones de carabineros y también de bomberos, quien detallaban un poco los momentos de tensión que se vivieron, puesto que en la parte posterior de esta multitienda se encontraba una iglesia, por lo tanto se temía que estas llamas pudieran traspasar a esta iglesia y además a los otros locales aledaños. Sin embargo, esto no pasó mayores. José Miguel, Patricio, una jornada realmente tensa que terminó con este carabinero herido, este carabinero fallecido en realidad, y una jornada tensa no solo para carabineros, sino también para los medios de comunicación que debieron cubrir esta noche de 11 de septiembre. Vamos a estar unos minutos más también con carabineros con el primer informe, el primer balance después de esta noche. Patricio. Y le vamos a preguntar también si en su recorrido ve harta neblina en la ciudad, que es lo que nos están reportando para llamar la atención de algunos automovilistas hasta ahora. Gracias, Bárbara. Buenos días. Bueno, y ahora le vamos a contar de un momento bien tenso que se vivió ayer en el Congreso a propósito de... Contemos el origen de la historia. Esto era un minuto de silencio que se iba a guardar en memoria de la fallecida Premio Nacional de Periodismo Raquel Correa. Luego el diputado Alinco, en su condición de diputado independiente, pidió que se extendiera el minuto de silencio y el homenaje, o que se guardara otro en rigor, en honor a la memoria del presidente Salvador Allende. Esto obviamente fue resistido por alguna gente de la UDI concretamente, algún diputado de Renovación Nacional también, hicieron protestas a viva voz. El momento fue bastante difícil. La Cámara de Diputados fue nuevamente escenario de polémica. Esto luego que el diputado René Alinco pidiera que el minuto de silencio por el fallecimiento de Raquel Correa se extendiera para recordar a Salvador Allende junto con los caídos en el golpe de Estado. El minuto de silencio por el presidente Salvador Allende y todas las personas fallecidas en ocasión de cumplirse los 39 años del 11 de septiembre del 73. Petición que fue duramente criticada por el diputado oficialista Ignacio Urrutia. Al cobarde que se suicidó ese día también, no puedo creer, por cierto. Palabras que causaron repercusión en el mundo político, debido a que la diputada PPD Cristina Girardi pedirá que el Comité de Ética de la Cámara revise las críticas del parlamentario. Declaraciones que se dan justo el día en que la Corte de Apelaciones confirmó el cierre de la investigación del deceso de Salvador Allende, dictamen que ratificó el suicidio descartando acciones de terceros. 39 años han pasado desde el golpe de Estado y el 11 de septiembre sigue siendo una fecha complicada para nosotros. Para profundizar en este tema tenemos invitado a nuestro estudio a Alberto Mayol, él es sociólogo. Muy buenos días, Alberto, muchas gracias por estar tan temprano. A ver, primero que nada, ¿es posible finalmente avanzar y por qué pareciera que todavía estamos pegados en la misma discusión de siempre 39 años después del golpe de Estado? Lo que pasa es que puede pasar mucho tiempo, pero si los criterios de pertinencia son los mismos, no vamos a salir de este atolladero. ¿Por qué digo que los criterios de pertinencia son los mismos? Porque en el fondo, gran parte del diseño institucional actual de Chile es el diseño que se hizo en la dictadura, y ese diseño institucional estuvo instalado desde la violencia. El aprendizaje histórico que gran parte de las generaciones hacen es que la forma de construir un país nuevo es hacerlo desde la violencia. Por tanto, la respuesta que se hace, incluso con la idea, siempre hay que entender mucho que el golpe tiene incluso excedentes de violencia mucho más allá de lo necesario. El golpe se había logrado hacer mucho antes del bombardeo a la moneda, porque ya quedaba en evidencia de que las Fuerzas Armadas tenían el control total del país. Y sin embargo, hay un bombardeo a la moneda, se quema la moneda, se rompe la declaración de la independencia, o sea, hay un sentido ritual de generar violencia con la cual nos hemos ido quedando bastante pegados y al final todo el país estamos acostumbrados a pensar de que en definitiva la forma de salir de esto o conservar esto siempre se va hacia la violencia. Alberto, frente a este tema siempre contrastan dos visiones. Una de gente que dice es muy necesario y es muy sano para un país recordar, porque de alguna manera recordando uno va aprendiendo o elige no repetir ciertos errores, pensando en las nuevas generaciones. Y hay otra gente que dice no, es muy malo recordar esa fecha, nos divide, nos hace enfrentarnos, nos hace pelear. ¿Con qué visión de la realidad te quedas tú? Mira,
En general es sano recordar. El punto es que esto no es el problema es que todavía no estamos en la fase del recuerdo. Ese es el problema. Por eso esto es más complicado, porque estamos en una etapa donde estamos viviendo algo. Hay uno de los gritos de los estudiantes del 2011, que es acabar con la educación de Pinochet, por ejemplo. Eso te habla de la pertinencia, o sea, estás tratando de luchar contra algo que tiene que ver con la obra de la dictadura. Entonces, si uno revisa y el sistema de uso de suelo, la salud, la educación, el sistema de pensiones, todo fue diseñado por Pinochet. La transición fue una transición pactada que finalmente del año 98 en adelante, en términos políticos, avanzó muy poco de ahí para adelante, y no terminamos por salir de este proceso. Bueno, obviamente empieza a ser sigue siendo una fecha significativa. Yo creo que recién ahora, en los últimos meses, hemos estado viviendo situaciones en las cuales uno siente que hay posibilidades de salir de esta historia. Y esas posibilidades de salir tampoco han sido consolidadas por la misma clase política, que no ha avanzado a decir, ¿sabes qué? En realidad lo que tenemos que hacer es salir de todo esto, porque en el fondo salir de eso significa también salir de la dimensión en la cual se relacionan los partidos políticos, es salir de una forma de hacer política en la cual muchos se quedaron pegados, digamos, y en la cual además se sienten cómodos, porque es la forma donde estuvieron gobernando, siendo oposición, pero están dentro de la clase política. Para entenderlo bien, es mucho más que una constitución política, digamos. Es mucho más que eso, tiene que ver con las prácticas, con las subjetividades, con entender de que en el fondo el país se pone en condiciones de que la violencia no sea el mecanismo para poder resolver los problemas, por ejemplo. Y eso es un acuerdo que todos lo tenemos en términos discursivos, pero en la práctica no es verdad. En la práctica, cuando resulta que alguien ejecuta violencia, recién las autoridades lo escuchan, entonces al final ese problema existe. Disculpa, ¿y por qué no logramos salir de ese estado si después de la dictadura cívico-militar vienen 4 gobiernos que son totalmente antidictadura? ¿Por qué esos 4 gobiernos no lograron desarmar la madeja, por decirlo de cierta manera? Sí, mira, en realidad si uno lo analiza hay varios factores. Yo doy la fecha del 98, es muy importante porque el 98 en adelante la transición simbólicamente es muy difícil de sostener la idea de transición hacia la democracia, porque resulta que la concertación que había nacido para derrocar a Pinochet lo defiende internacionalmente. Entonces, desde ese instante en adelante, el sistema político ya no tiene una energía, y finalmente la única diferencia entre, además que hay un factor que es bien decisivo, el modelo de sociedad instaurado en la dictadura no se logró instaurar culturalmente en la dictadura. La cultura de ese modelo de sociedad se instaura con la concertación. Entonces, toda esta obra, digamos, tuvo cierta continuidad, y lo único que marcó la diferencia fue el tema de derechos humanos. Perfecto. Entonces, al final no hemos superado la historia, porque efectivamente sigue latiendo detrás de nosotros todos los criterios con los cuales hemos operado en este tiempo. Alberto, yo miraba las imágenes que de alguna manera son imágenes que yo siento que se han ido radicalizando un poco, pero son básicamente las mismas en su fondo, que se ven las noches de los 10 de septiembre, los 11 de septiembre. Son reparecidas las imágenes del Día del Joven Combatiente. Uno podría poner un video distinto y creer básicamente que es lo mismo. ¿Qué hay ahí al fondo? Porque hay gente que dice eso es puro lumpen. Hay otra gente que dice no, es una herencia de violencia que está ahí engendrada. ¿Qué es? ¿Qué son esos niños de 15, 16 años que salen con una escopeta hechiza a dispararle a un carabinero en la noche del 10 o 11 de septiembre? Mira, hay varias cosas ahí. En primer lugar, entendamos que incluso si eso es puro lumpen, el punto es entender que hay una sociedad detrás de eso que permite la existencia de personas que están sumamente desintegradas de los criterios normativos del resto de la sociedad. Nosotros tenemos que considerar que en Chile hemos tenido una crisis de integración social. Gran parte de las denuncias de las movilizaciones sociales en general, de regionalización, educación, de calidad de vida, todo ese tipo de temas tienen que ver finalmente con que la sensación de que hay pocos integrados y muchos desintegrados. Pero no hemos tenido nunca manifestaciones de los más desintegrados. En general, el 11 de septiembre o el Joven Combatiente son los días donde quienes están más desintegrados del orden social se manifiestan y se expresan, ¿ya? Entonces, esas son las movilizaciones que se producen en las poblaciones, que se producen en los lugares que normalmente no son el centro político ni cívico del país. Y efectivamente, entonces ahí estamos viendo una parte del país que normalmente no queremos ver. Entonces el punto es decir, oye, empecemos a mirar ahí, empecemos a entender que esa zona la estamos perdiendo desde el punto de vista normativo y que no tenemos injerencia como orden social ahí, y que en el fondo tenemos que hacer algo, porque no podemos pensar de que vamos a aumentar la cantidad. Nosotros tenemos ya en Chile, somos el tercer país del mundo con más presos. O sea, si nosotros seguimos pensando de que metiendo gente presa vamos a resolver esto, a medida que hemos metido gente presa,
hay más delincuencia, hay más problemas, entonces la verdad es que no estamos solucionando bien los problemas. Perfecto. Alberto Mayor, sociólogo, un millón de gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y ayudarnos a entender por qué el 11 nos sigue dividiendo a 39 años del golpe de Estado. Si usted quiere quedarse enterado de las últimas noticias nacionales ocurridas en las últimas 24 horas, le presentamos la siguiente síntesis. Con sorpresa y dolor reaccionó el mundo deportivo y miles de chilenos tras enterarse de la muerte de Sergio Livingston. A los 92 años, el ex arquero de la selección chilena y comentarista deportivo falleció en su domicilio ubicado en la comuna de Vitacura. Con bastante pesar, el país despide a la destacada periodista Raquel Correa, quien tras 40 años de trayectoria supo ganarse un lugar en la historia nacional. Su funeral se realizará hoy en el cementerio Parque del Recuerdo, en un día que el propio gobierno declaró como duelo oficial. Gran impacto causó en Punta Arenas el caso de una mujer que fue formalizada por contratar a un sicario que asesinó a su marido. Irmo Valle le habría pagado 5 millones de pesos a Sergio Escalona para que terminara con la vida de su esposo. La policía intenta dar con el paradero de los padres de la bebé que fue encontrada abandonada en las calles de San Felipe este lunes en la noche. La pequeña se encuentra hospitalizada y afortunadamente evoluciona favorablemente. Este martes se cumplieron 39 años del golpe militar, fecha significativa y que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. Es por esto que organizaciones acudieron a diversos actos conmemorativos, día en que se conoce además el fallo de la investigación de la muerte de Salvador Allende. Continúan las repercusiones luego que la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, cuestionara públicamente el fallo de la Corte Suprema, que frenó el proyecto de la central termoeléctrica Castilla. Comentarios que han sido altamente criticados por algunos parlamentarios y por los que incluso la Corte Suprema se pronunció al respecto. Hacemos horas 7 por la red, 7 de la mañana con 41 minutos. Ahí está la neblina de la que le hablaba, ¿ven? En algún sector de la capital. Ahí está Pedro Aguirre Cerda y Departamental, por ejemplo, y se puede ver que es densa la niebla hasta ahora. Vaya con cuidado si va a salir a manejar o a conducir su vehículo. Y 26 grados va a haber hoy, ¿eh? La neblina va a disiparse y va a haber un día primaveral aquí en Santiago. Triste la noticia del día de ayer, la partida a los 92 años de Sergio Roberto Livingston, una persona inspiradora para muchos de los que estamos en el periodismo deportivo, más que porque él haya hecho o no escuela, que para mí no es el tema central, un hombre que vivía con una pasión absoluta, el hecho de ir a la cancha, de ver el fútbol, de hablar de fútbol, al que le encantaba esta actividad. Fue además un notable seleccionado chileno, para muchos el mejor arquero de nuestro fútbol de todos los tiempos. Vistió la camiseta de la selección en 52 ocasiones. En la tranquilidad de su hogar y junto a los suyos dejó de existir quien ahora se convirtió en una leyenda del mundo deportivo. Sergio Livingston pasará a la historia del mundo deportivo como un notable arquero y un periodista que por más de 3 décadas destacó en radio y televisión. Esa profesión de la cual solo se alejó de manera esporádica justamente por algún problema de salud mayor. Se nos fue un hombre grande, yo creo que pierde el país, pierde el periodismo, deja un ejemplo tremendo, un legado maravilloso. Una persona que tiene estatura, culto, equilibrado, ponderado, con gran sentido de los valores. Al final ya en los últimos días Sergio había perdido esa fuerza de la mirada y yo creo que él hizo lo correcto. Él vivió como nadie. ¿Quién de ustedes no cambiaría llegar a los 92 años con 2 trabajos, sobre todo en medios de exhibición públicas tan notables como son la radio y la televisión? Trayectoria notable en las que como arquero vistió camisetas como la Universidad Católica, Colo-Colo y la de Racing Club, donde incluso portó la jineta de capitán. La selección chilena también tuvo a Sergio Livingston a una de sus principales figuras durante casi toda la década de los 40 y parte del 50. Fue en la cancha donde nació el apodo de Sapo Livingston, el que lo acompañó toda su vida, incluso cuando decidió dedicarse hasta los últimos días al periodismo deportivo. Hombre que se caracterizó por su forma sencilla pero correcta de hacer periodismo, tratando siempre de dirigirse correctamente a la audiencia. Tengo fervor por lo que hago. No exteriorizo mucho, pero tengo gran fervor por lo que hago. Eso me ha permitido llegar a esta edad y tener el mismo interés por ver un mediocre partido de fútbol como lo tenía hace 40 o 50 años.
Una muerte que caló hondo no solo en el periodismo deportivo, sino que en millones de chilenos quienes a través de las redes sociales expresaron su dolor de manera anónima. Sus colegas y compañeros también quisieron dar testimonio de su tristeza y pesar por la partida del Sapito. Su familia prefirió la reserva, aunque agradecieron los innumerables gestos de cariño mostrados hacia la memoria de Sergio Livingstone. Gesto de pesar que incluso llegaron desde el propio gobierno, que decidió declarar duelo oficial debido a su muerte y a la de la periodista Raquel Correa. Queremos enviar nuestras condolencias a la familia de don Sergio Livingstone, Premio Nacional de Periodismo Deportivo del año 1987, jugador de fútbol magistral. Muestras de cariño que fueron agradecidas por la familia Livingstone, que en su gran mayoría ha preferido guardar silencio respecto a la causa exacta que produjo el lamentable deceso. Se ha ido un excelente papá, excelente amigo, una persona que adoraba lo que hacía, realmente adoraba lo que hacía. Yo creo que una pena grande para todos, porque fue un ejemplo de vida, fue un ejemplo en todos los sentidos. El cuerpo de Sergio Livingstone permanecerá en su domicilio y será trasladado hasta la capilla del Colegio San Ignacio de Alonso Valle. Será ahí donde el querido Sapito podrá recibir el saludo y pesar de miles de chilenos que querrán decir adiós a una de las figuras grandes del deporte y el periodismo deportivo chileno. Déjame decir que se muere un hombre extraordinario, se muere una figura inspiradora para todos los que nos gusta el periodismo deportivo. Alguien le preguntó, cuando ya era un hombre mayor, en la recta final de su trayectoria, cómo hacía para venir al estadio, para tener ánimo todavía de subir por el ascensor en el Estadio Nacional. Hay otros que no tienen ascensor, tienen escalera nomás, y llegar a ver un partido. Y dijo, simplemente porque esta es mi vida. Y muchas veces la familia no entiende eso, pero al tipo que le gusta el deporte, el fin de semana, más que estar en la casa, disfruta yendo a un estadio. Perfecto. Bueno, vamos a ir ahora con una polémica que se generó cuando Camila Vallejo dijo en el programa Tolerancia Cero que el movimiento estudiantil se estaba desgastando. ¿Es tan así? Para eso tenemos en nuestro estudio a Noam Titelman, representante de los estudiantes de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. ¿Qué te parecen esas declaraciones? ¿Se está desgastando el movimiento estudiantil? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo creo que hay que ver el contexto completo de los dichos de Camila. Y lo que Camila planteaba era que había habido un cierto proceso de desgaste de las formas de movilización. Y yo creo que en eso estamos completamente de acuerdo. Yo creo que incluso, yo iría más lejos, yo diría que el 8 de agosto marca un remesón importante, porque incluso la misma Camila lo afirma, a pesar de ese desgaste en la movilización, el día 28 salimos con una convocatoria impresionante, con distintos actores de la educación y sobre todo, y esto es muy importante, de una manera no violenta, de una manera muy familiar incluso, y se marcó un antes y un después. En ese sentido... Entonces, ¿por qué se habla de un desgaste? Porque hay un desgaste en una forma de movilización, y lo hemos visto durante este año. Ha sido un año en el que hemos optado por una manera distinta de movilizarnos, entendiendo que más allá de las demandas, que me parece que las encuestas lo han demostrado, el apoyo ciudadano sigue intacto, es importante que los movimientos vayan renovando su manera de movilizarse, porque si no desaparece. Los movimientos pueden mantener la esencia, pero tienen que cambiar también formas de movilización. ¿Cuál es la manera distinta de movilizarse? Porque me da la sensación de que la ciudadanía tiene una percepción de que es salir a marchar y de que es tomarse los liceos finalmente, como que no hay una percepción de que ha habido una nueva manera de movilizarse. Yo creo que han habido periodos distintos de formas de movilizaciones diferentes. Por ejemplo, el primer semestre no hubo ni una sola toma. Fuimos unas 20 veces al Parlamento. Y las marchas que hicimos, yo diría que la gran diferencia era que eran marchas convocadas exclusivamente por los estudiantes y había muy poca presencia de otros actores y en general se había perdido el espacio carnavalesco, el espacio alegre, el espacio convocante de estas marchas. Y lo que logramos el día 28 del mes pasado fue recuperar eso. Y lo recuperamos porque convocamos junto con los profesores, los secundarios, pero también porque nos preocupamos de que estas movilizaciones se hicieran de manera familiar y además que el foco estuviera en los problemas de educación y no en las formas de movilización. No, yo tengo la sensación de que el movimiento está en un momento en el que perdió el impacto que lograba con la instalación de la demanda. La demanda está exitosamente instalada. Chile necesita una mejor educación, una educación que además sea más justa y le llegue a todos los sectores. Ustedes dicen derechamente de gratuita y de calidad. Pero me da la sensación que en el gobierno hay como un status quo en que da la sensación que ustedes, aunque pongan 500.000 personas en la calle, nada va a cambiar. Entonces,
¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde van? Y te pregunto derechamente, ¿ustedes han considerado instalarse en el sistema político como una variante para tratar de promover cambios desde dentro? Me gustaron los dichos de Livingstone. Acá esto no es mera obsesión. Aquí hay una verdadera pasión de quienes estamos trabajando en este tema y por lo mismo vamos a seguir esforzándonos, trabajando, movilizando, proponiendo y esperamos que de parte del gobierno también hay una respuesta y lo hacemos porque es una pasión para nosotros, una pasión tratar de mejorar las injusticias que hay en nuestro sistema educacional. Y por lo mismo también tenemos que diferenciar entre cosas del corto plazo y cosas del largo plazo. En el corto plazo hay algunos temas urgentes. Yo creo que ha sido un error instalar la consigna únicamente de gratuidad sin hablar del trasfondo que está detrás. Porque en realidad más importante que solamente tener gratuidad es tener educación pública de calidad y con acceso para todos. ¿Y por qué lo digo? Porque somos un país en que tenemos solamente un 35% de matrícula de educación pública, cuando el promedio lo hace del 90%. Y por lo tanto, en verdad, este es un tema urgente y donde el gran tema que se nos viene, yo creo que mucha gente está preguntando, después de casi 2 años de movilización, hacia dónde va esto. Sí, claro. El gran tema que se nos viene en la discusión presupuestaria es si vamos a tener un presupuesto para la educación pública. Pero después hay un tema más de largo plazo, que es un poco lo que tú preguntabas, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones de este movimiento? Yo creo que las proyecciones se dan en 2 pasos distintos, pero siempre con un mismo pilar fundamental. El primero tiene que ver con un desarrollo político y otro tiene que ver con desarrollo social. Ambos están correlacionados. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra política actual, que causa la crisis de representatividad, es que se han desconectado esos 2 niveles. Pero por un lado, es perfectamente legítimo que haya sectores del movimiento que quieran ir por el lado más político y hay otros que quieren ir más por el lado social. Pero el fundamento, lo que tiene que darle fuerza a todo esto, tiene que ser el apoyo de la familia, el apoyo de la ciudadanía, el apoyo de las grandes mayorías. El día en que dejemos de tener el apoyo de las grandes mayorías de nuestro país, no somos nadie. Está bien, pero voy a profundizar aún más en la pregunta porque, por ejemplo, las señales del sistema son un ajuste tributario. La mayoría de la gente ha dicho no es una reforma, es un pequeño ajuste tributario. Recauda $1.000 millones, insuficiente totalmente para las demandas que hay en el área. Entonces, ¿cuáles son los pasos en el corto plazo a seguir para tratar de torcerle un poco la mano al sistema? Sí. Porque obviamente el sistema no te está escuchando. Sí, en el corto plazo, yo creo que hemos estado en este partido de fútbol en un primer tiempo en que el gobierno metió un golazo defendiendo el lucro, rechazando el informe contra el lucro. En el segundo tiempo hubo una especie de empate en aprobación de una reforma tributaria que claramente no era la reforma tributaria que nosotros queríamos. Sobre todo porque sentíamos que uno de los grandes problemas de nuestro país es la poca recaudación fiscal que hay. Tenemos solamente un 19% del PIB, cuando el promedio de la OCDE es el 26%, pero por lo menos logramos frenar algunas de las iniciativas más nocivas que tenía este proyecto. Y ahora en este tiempo extra que nos queda, que vamos a estar discutiendo la ley de presupuesto, esta otra cara de la moneda. Si la reforma tributaria hablábamos de la recaudación, ahora vamos a hablar del gasto. ¿Cómo logramos que ese gasto por primera vez después de mucho tiempo en nuestro país, empieza a focalizarse en la educación pública? Y eso es una pelea que vamos a dar yendo al Parlamento, interpelando al Ejecutivo como lo hicimos hace poco y movilizándonos de una manera convocante y amplia como planificamos para lo que se venga del resto del año. No, Titelman, muchísimas gracias por estar aquí en Hora 7. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a seguir revisando ahora los titulares de la prensa escrita. ¿Qué fue lo que decidió llevar el Publimetro en su portada? Suprema reclamó por intromisión. Comentarios de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, sobre fallo por Central Castilla molestaron al Poder Judicial. Hay que decir que la Suprema, por unanimidad, votó en contra de Central Castilla y la ministra se pronunció. Ministra que venía del sector privado, donde realizaba estudios ambientales para ese tipo de empresas. Hasta 181.000 gastan las familias en el 18, Patricio. 181.000. Oh. Mejor quedarse encerrado viendo películas. Harta plata. No gasta nada. Tonka se asustó con la Teletón. Primero dijo que si alguien aportaba con 10 millones participaba del espacio de trasnoche de la Teletón, pero luego se arrepintió. Empecemos en Hora 7 a hacer una campaña para que Antonella se presente a la Teletón, ¿le parece? ¿Cuánto juntamos? 10 millones para que Antonella vaya. Si es necesario, nos ponemos. Vamos a ver la portada de las últimas noticias para el día de hoy. Se fue mientras veía un partido de la Católica. Carola Julio relata los últimos momentos del gran Sergio Livingstone. Morrocotudo, dice adentro. Las 6 metidas de pata de la Roja ante Colombia. Sale una foto de Chupete Suazo tomándose la pelada ayer en la derrota ante los colombianos. Y Carabinero, la noticia trágica de la jornada, murió en violenta noche del 11. Todo en la portada de las últimas noticias del día de hoy.
Vamos a leer los titulares de La Cuarta. También viene una portada similar. Dice, con el Zapito ganábamos. Sergio Livingston no alcanzó a comentar el duelo Chile-Colombia. Murió a los 92 años. Titular de La Cuarta. Vamos a ir un poco más abajo. 11 sangriento matan a carabinero en saqueo a supermercado. Ahí estamos viendo la fotografía del carabinero. Oye, te cuento una efeméride, como siempre, del mundo del espectáculo, Patricio. En un día como hoy, en 1954, se emite el primer capítulo de Lassie. Y en un día como hoy, en 1971, termina Lassie. ¿Se acuerda cuando uno veía a los perros Collie? Uno creía que todo era Lassie, ¿sí o no? ¿Por qué se ríe? Es que me da risa su referencia a Lassie, ¿no? ¿Los perros Collie? Oiga, me preguntan por interno por qué Carola Julio habla en la portada de las últimas noticias de Sergio Livingston, que mucha gente puede desconocerlo, es porque es nieta. Era perfecto. Nieta de Sergio Livingston. Abuelastro, me avisa Darth Vader acá. Malo, va a ser los parentes. ¡Vamos con los chistes! Vamos, chistes. Aquí está el chiste de la tercera, a cargo de Herbie como cada vez. Hay un cangurú ahí. Estamos bien aquí en Australia, los de la comitiva. Va proyecto de presupuesto. Chao. Y lo mete ahí en el marsupial. Vamos a ver ahora el chiste de las páginas editoriales de El Mercurio a cargo de Jimmy Scott. Claramente tiene que ver con la muerte de Sergio Livingston. El chiste se llama Zapito y podemos ver a Sergio Livingston, quien pregunta, dice, ¿qué pasó, Pedro? Haciendo una referencia a que se lo llevó antes de tiempo. Vamos a revisar ahora la temperatura, cómo va a estar el tiempo. Parece que hay como una polémica. Uno dice temperatura, tiempo en las distintas y preciosas ciudades de nuestro hermoso país. Comenzamos, como siempre, con el norte, donde a mí me da envidia, porque me gustaría vivir en Arica. Vamos a tener una mínima de 16, una mínima de 16, una máxima de 19. Está nublado. En Iquique también nublado, mínima de 17, máxima 19. En Antofagasta, mínima 13, máxima 16. Y La Serena, mínima 9, máxima 19. En ambas ciudades va a estar nublado, Patricio. Zona centro del país. Ahí está Valparaíso, cielos nublados, 9 y 19. Las extremas, despejado para Santiago, 7 y 26. Qué calor va a ser. Rancagua, 6 y 24. Talca, 6 y 22. Vamos a ir ahora al sur. Concepción va a haber sol, mínima 6, máxima 19. Temuco, nublado, mínima 3, máxima 18. Puerto Montt, Chubasco, mínima 7, máxima 14. Y Punta Arenas, mínima menos 2 y máxima 8. ¿Qué opinará Rafael Acarrá de ese menos 2? No hay que ir al sur en este caso. Vamos a contarle algo de Juan Gabriel, que fíjese que este cantante mexicano va a donar su casa en Ciudad Juárez para que se cree allí un museo en su honor. El gobernador de Chihuahua, César Duarte, dijo que el museo servirá para que propios y turistas conozcan la relación del Divo de Juárez con la ciudad, donde se dio a conocer el artista y donde creó canciones como Noa Noa, estamos escuchando ahí. La casa es extraordinaria, abarca una cuadra entre las calles Colombia, Perú y 16 de septiembre y será dentro de unos meses donde quedará el nuevo museo de Juan Gabriel, dijo Duarte. Estará abierto a la sociedad para que quienes visitan y quienes son de aquella frontera conozcan la cercanía del artista con Juárez y lo que fue su vida en esa ciudad. Además de exaltar la figura del artista, obvio propósito de esta iniciativa es tratar de despegar de Ciudad Juárez esa imagen mundial de una ciudad particularmente violenta, tal vez una de las más violentas del mundo, donde han muerto centenares de mujeres en el último tiempo de manera brutal, y que es una ciudad que está tomada, y todo el mundo lo sabe, por el narcotráfico. Bueno, vamos a hablar ahora de Shakira. ¿Se acuerda que Shakira estuvo pololeando un tiempo con el hijo del expresidente argentino de la Rúa? Bueno, se dice que habrían tenido Shakira y su pololo una sociedad comercial y ahora de la Rúa hijo estaría demandando a Shakira, sin embargo lo desmiente. Ponga atención. Luego de que el abogado de Antonio de la Rúa desmintiera que su cliente había demandado a Shakira por 250 millones de dólares y asegurarse que solo se trataba del término de una sociedad comercial, el abogado de la colombiana afirmó que sí hay una querella millonaria contra la cantante. El letrado explicó en un comunicado de prensa que sí existe una demanda judicial presentada en julio del 2012 por el exnovio de la cantante, la cual pretende congelar activos sustanciales de Shakira que están en un banco.
El documento aclara que la solicitud para congelar los activos fue denegada por el juez competente. Sin embargo, el procedimiento sobre el fondo del asunto continúa. El defensor de Shakira emitió el texto para dejar en claro ciertos comentarios del abogado de la Rúa advertidos hace algunos días. Según dice, que se está intentando utilizar los medios para diseminar información que induce a error respecto de la relación de la señorita Shakira con el señor de la Rúa. Además, agrega que nunca ha existido una sociedad comercial o similares entre Shakira y Antonito por actividades artísticas de la colombiana. La guapa Shakira ahí, estaba mirándola con detención. Le vamos a contar algo de Sheryl Crow y esto le va a hacer sentido a muchos que tienen la teoría. ¿Usted ha escuchado la teoría de que usar el celular puede provocar algún tipo de tumor? Sí, bueno, lo que pasa es que Sheryl Crow está convencida que un tumor cerebral que tiene es producto de su uso constante, recurrente del teléfono celular. No hay médicos que lo confirmen, pero yo tengo la teoría de que está relacionado. Pasé horas pegada a mi viejo y arcaico teléfono, dijo la cantante de 50 años. Sheryl Crow se dio cuenta de que algo le sucedía estando sobre el escenario. Se le olvidaron letras de canciones y se sintió descompuesta, según su propia descripción. No obstante, el tumor no es maligno, subrayó la cantante. Sheryl Crow, una figura del pop norteamericano, logró un éxito global en los años 90 gracias al hit que usted está escuchando ahí de fondo, que se llama All I Wanna Do, lo acaba de decir ella misma. Bueno, estamos terminando el programa del día de hoy, señor Patricio. Sí, señor, si va a manejar, sobre todo en el sector poniente de la capital, tenga cuidado que hay neblina, sea prudente, se va a disipar y va a haber 26 grados de temperatura hoy en Santiago. Bueno, miércoles, jueves, viernes comienza el gran fin de semana, que es como una semana. Así que póngale nomás. Se quedan con el excelente matinal femenino Mujeres Primero. Cuídense y que la fuerza los acompañe.